Salutación, saludos, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Llevamos ya más de 2 décadas diciéndolo. No estamos solos, nunca los tuvimos y vendrán sorpresas. Sobre esta cuestión de exopolítica, como siempre, con nuestro ufólogo oficial Artur Oms, trataremos lo que está aconteciendo. Y saludamos a Artur Oms, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Buenos días, Ferran. Pues aquí estamos, preparados como siempre. Y nada, a ver de qué temas hablamos hoy, que seguro que serán muy interesantes. Pues la ufología está que quema últimamente. Sí, está, pero en plena ebullición. Y por suerte, porque Artur, tú, yo y otros muchos llevamos mucho tiempo hablando sobre esta cuestión y yo reconozco que en su momento, quizás, pues bueno, interesaba más en aquellos años antecesores hablar de otras cuestiones, degradar o marginar o ridiculizar a los que hablábamos de que no estábamos solos, que habían otras inteligencias y bueno, que teníamos datos, que habían evidencias, que habían experiencias en muchos casos que nos hacía pues tenernos con esta firme convicción que, oiga, si yo he visto algo que no emitía ningún decibelio, que tenía una envergadura, que no era un cepelín, que pasó cerca de nosotros, quedó todo iluminado y allí se conjugaron una serie de factores, oiga, pues lo visto es lo visto y bajo unas circunstancias de salud mental óptimas, Artur, y hay muchos miles de casos que ya, pues bueno, tú lo sabes y tú que investigas ya también hace muchos años, que evidencian de que aquí está pasando algo, pero es que ahora, en este año, hay, ya podríamos decir, el notición, porque ya no lo dicen pues investigadores independientes, cuando la CIA, oiga, y el año pasado y el anterior, ya otros estamentos militares desclasificaban, pero es que ahora la CIA acaba de desclasificar centenares de documentos que pues dan información y confirman lo que tú, yo y muchas personas estábamos ya afirmando hace años atrás, que hay una evidencia de objetos voladores no identificados de construcción no humana con seres no de nuestra especie que, pues bueno, circundan y se mueven por nuestro planeta. Artur. Bueno, mira, vamos a empezar por orden, Ferran, a ver si te parece, porque hay que dar unos datos que son no interesantes, sino muy interesantes respecto a esta desclasificación que ha tenido lugar últimamente. Lo primero que vamos a decir, Ferran, es que no ha sido una desclasificación de un acceso sencillo. Vamos a ir por partes y vamos a explicar por qué hoy, a fecha de hoy, 9 de febrero de 2011, tenemos acceso a estos documentos. Vamos a explicar y vamos a decir blanco sobre negro. La CIA es cierto que ha desclasificado un total de unas 2.700 páginas sobre el fenómeno aéreo no identificado, ese UAP que viene de alguna forma a sustituir la palabra UFO. Bueno, ¿qué sucede? Pues que la CIA desclasifica esos documentos, pero no lo hace de tal forma y tal manera que sean fácilmente accesibles a la ciudadanía. Tenemos que recordar que hasta hace muy poquito, cuando uno quería consultar según qué tipo de documento OVNI, tenía que desplazarse físicamente a determinados lugares para consultar esos papeles de los cuales evidentemente era posible obtener una copia impresa en papel con un coste. O sea que no estaban de alguna forma colgados en Internet. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la CIA desclasifica esas famosas 2.700 páginas, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace, Ferran? Es que esto tiene guasa la cosa, ¿eh? Lo hace mediante recopilar estas 2.700 páginas en un CD. O sea que si tú querías acceder a esta información tenías que ir a buscar este CD, leer este CD, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Pues gracias al fundador del Black Vault, el baúl negro, John Greenewald, tenemos acceso a toda esta información. ¿Por qué? Pues que este señor lo que ha hecho es escanear estas 2.700 páginas y las ha colgado en su sitio web. O sea que, en primer lugar, Ferran, vamos a aplaudir esta iniciativa de The Black Vault con John Greenewald a su cabeza. Y
podemos decir a todo el mundo que quiera, él tiene un Patreon ahí en su página web para que podamos ayudar económicamente a este señor que pueda continuar esta labor, una labor importantísima. De hecho, Greenwald dijo en un reportaje a este famoso programa conocido como Vice, que él asegura que la CIA lo que ha hecho es hacer que sea increíblemente difícil, y cito sus palabras textuales, usar sus registros. Eso sin decir, Ferran, de que evidentemente todos aquellos lugares, fechas, nombres, etcétera, muchos de ellos vienen censurados con un rotulador, ese famoso rotulador negro que ya conocemos todos. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, Ferran. No le interesa absolutamente a nadie que conozcamos la verdad. Y esto, Ferran, esto sí que es la pura verdad, que no le interesa a ningún gobierno que el ciudadano de a pie sea consciente de que no solo en este campo, sino en muchísimos campos, los gobiernos practican el deporte de la ocultación, el deporte de la opacidad, y de hecho son campeones olímpicos en estas dos disciplinas, podríamos decir que imbatibles y laureadísimos, porque bueno, es que yo alucino ampliamente. Bueno, pero realmente es que aquí vemos una vez más que se han publicado fotografías, por ejemplo, de un objeto volador en Seattle en 1947, con lo cual, oye, estamos una vez más ante la prueba. Nosotros no podemos decir, evidentemente, Ferran, no podemos decir, oye, es que en este objeto volador iba un ser pequeñito de color verde con dos antenas. No, nosotros no estamos diciendo esto. No sabemos quién va en estos aparatos. No sabemos qué tipo de aparatos son. No sabemos de dónde vienen. No sabemos sus intenciones. Pero lo que sí sabemos, Ferran, a fecha de hoy, 9 de febrero de 2021, es que estos aparatos están invadiendo el espacio aéreo y en algunas ocasiones espacios aéreos muy restringidos. Es decir, si un piloto civil tiene la osadía de adentrarse en el área 51 sobrevolando esa misma área con un helicóptero, una avioneta, un jet, un avión privado, en 3 minutos va a recibir, en 3 minutos no, o sea, antes de que se acerque a esa área, a una distancia prudencial, va a recibir un aviso. Y si penetra en esa área, va a ser automáticamente derribado sin ningún tipo de miramiento. Y estos objetos están colándose ahí como Pedro por su casa sin ningún tipo de problema. ¿Esto qué quiere decir? Blanco sobre negro, que hay objetos voladores no identificados de procedencia artificial. No estamos hablando de objetos naturales, porque tienen evidentemente comportamientos que no son nada naturales, y tenemos también que remitirnos, Ferran, al reciente libro que ha publicado Avi Loeb. O sea, en este libro, Avi Loeb ya afirma sin ningún tipo de escrúpulo ni temor que hay vida inteligente. O sea, y él lo afirma en este libro que ha publicado hace muy poquito, que, ya, mire usted, el objeto que nos ha visitado recientemente, el Oumuamua, es un objeto de fabricación artificial con un comportamiento evidentemente no convencional y un comportamiento que no corresponde para nada a ningún satélite, meteorito natural, hablamos de satélites naturales, meteorito, cometa, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo de fabricación extraterrestre, y él de hecho lo califica como el primer contacto con algo de procedencia alienígena. O sea, Ferran, estamos ante un momento, podríamos decir, histórico desde 2019 hasta la fecha de hoy, 2021. Esto ya es un no parar, y esto no va a parar, Ferran, no va a parar, y lo único que nos queda ya de alguna forma es que los gobiernos ya han reconocido públicamente que estos objetos voladores no identificados se cuelan en el espacio aéreo, y los han reconocido, los han admitido como existentes. Lo único que nos queda ya que reconozcan públicamente es que la vida extraterrestre
existe, que hay otras civilizaciones, que el ser humano no es el ombligo del universo, no del mundo o del planeta Tierra, no, del universo. ¿Recuerdas que ya lo comentamos hace aproximadamente? Ahora se habla mucho de este gran astrónomo y con un prestigio internacional del Instituto de Astronomía de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, pero es que hace un año ya hicimos hincapié de que estaba haciendo unas declaraciones que el mundo de la astronomía cartesiana pues parecía que iba por otras labores y que lo respetamos muy bien, pero cuando Avi Loeb dice que y dijo que los primeros extraterrestres ya están aquí, que están entre nosotros, eh, esto se está moviendo. De hecho, se conjuga una profecía que para estos tiempos habrían dos invasiones. Una diminuta. Podríamos pensar que es el innombrable bicho que pues bueno, está sacudiendo todo el planeta, en unos sitios más que otro, pero está sacudiendo el planeta y se está llevando muchas vidas por el medio. Y esto es muy preocupante, pero ¿y si la segunda ya no es tan microscópica? Arthur. Tenemos que remitir siempre a una persona que yo siempre he admirado mucho, de una forma extraordinaria, y curiosamente, todo el tema de la ufología, de la ovnilogía, que a mí me gusta más llamarlo ovnilogía, empieza en Cataluña. O sea, los catalanes fueron los predecesores de todo lo que es la ovnilogía en España. Y un catalán de procedencia alemana, el investigador que yo siempre he respetado más, que ha merecido mi mayor respeto, mi mayor admiración, y además que yo creo que se lo cargaron directamente, se lo cargaron porque él puso sobre la mesa muchas cuestiones muy incómodas para los gobiernos de aquella época, fue Andreas Faber-Kaiser. Andreas Faber-Kaiser hablaba del fenómeno OVNI y decía que era el problema número 1 de la ciencia. No sé si estás de acuerdo conmigo, Ferran, pero hoy en día este problema, el fenómeno OVNI, el UAP, continúa siendo el problema número 1 de la ciencia. ¿Cómo la ciencia va a explicar este fenómeno? Y ya no hablamos de vida, lo que decías tú, microscópica. Estamos hablando de aparatos, en algunas ocasiones, gigantescos. O sea, sí, Ferran, estamos hablando de lo que decías tú, aparatos realmente gigantescos. Ya no de vida microscópica, que digas, ostras, es que no, hablamos realmente de aparatos vistos, avistados en Sonora, aparatos vistos en ranchos remotos, aparatos que dejan huellas prácticamente indelebles de radioactividad que duran por muchos años, aún hoy en día en zonas donde se han producido este tipo de avistamientos, quedan automáticamente aún huellas muy, muy importantes de radioactividad, evidentemente de unas cuestiones que no pueden pasar por alto, y de alguna forma eso significa o es testigo y presencia de todo lo que ha sucedido. Si uno mira el archivo de Greenewald, de John Greenewald, va a ver que hay muchísimos documentos. Recomendamos a todo el mundo que se los descarguen. Son archivos de unos 1 giga y pico en total. Estamos hablando de bastantes páginas. Pero ahí se recoge de todo, se recoge de todo. Incluso se recoge algún libro que se llegó a recoger, estaba relacionado con el efecto de la ufología, con esos objetos voladores no identificados. Por lo tanto, Ferran, estamos ante ya no la demostración de esa panspermia, de esa quizá esa vida en forma microscópica que pudiera haber llegado a la Tierra, sino que estamos también ante una diversidad de engendros y de tipos de vida impresionante. Es decir, yo cuando miro el planeta Tierra y veo que hay miles de especies vivas, hay miles de especies vivas, y cada año, Ferran, desaparecen muchas especies, es cierto, pero los biólogos descubren muchas más especies nuevas. Si aquí en la Tierra hay toda esta variedad,
¿qué es lo que no hay en el resto del universo, Ferran? Por lo tanto, es que me parece tan absurdo el hecho de no creer que no haya vida en el resto del universo. Y evidentemente, pues claro, luego ya ligado todo esto al fenómeno aéreo no identificado, pues bueno, esto ya denota una vez más, Ferran, que estamos ante, evidentemente, la máxima expresión, la máxima divulgación, la máxima demostración de que plenamente no estamos solos en el universo. Lo siguiente que nos tocará, lo siguiente, Ferran, el último paso, digamos, la tercera fase de la tercera fase, por decirlo de alguna forma, sería ya que se divulgara, que se oficializara un contacto ya oficial, de forma oficial, entre un ser no terráqueo, no terrestre, y un ser extraterrestre. Y esto yo creo que evidentemente es posible que no tarde demasiado en suceder. Bueno, lo que está aconteciendo es, sin lugar a dudas, se está sembrando una conciencia global con tanta desclasificación, porque desde las armadas, desde instituciones, pilotos comerciales, pilotos de aviones de combate, personas particulares, empresarios, gente jubilada, campesinos en el campo, esto es ya inescondible. Y cuando hablabas de Andreas Faber-Kaiser, que gracias a ti pudimos entrevistar a su hijo, pues este hombre en 1971 ya escribió un libro que era más que sugerente, ¿no? Sacerdotes o cosmonautas, pero es que después ya hablaba del cosmos, cronología, astronáutica, grandes enigmas del cielo y de la Tierra hacia la conquista del universo, 1974, pero después empezó a tocar cosas muy concretas. Cuando dijo Jesús vivió y murió en Cachemira, en 1976. Lo que estamos hablando estos días, que es noticia de actualidad, él ya en 1980 hablaba de OVNIs, el archivo de la CIA, documentación y memorandos. Ojo, ¿eh? Y después habló de la caverna de los tesoros, las nubes del engaño. Y aquí es quizás cuando se empezó a hacer pues un poco de podemos decir, de hincapié, ya no en el tema ufológico, pero sí en el tema de las conspiraciones de estos poderes ocultos que mueven para aquí y para allá, cuando escribió pues Fuera de control, Crónica extrahumana moderna, o Pacto de silencio en 1988, o El muñeco humano en 1989. Y curiosamente, en 1994, como bien decías tú, unas extrañas circunstancias, fallece Andreas Faber-Kaiser, Arthur. Sí, mira, Ferran, déjame que me remita a Manu Carballal, en este sentido, porque hoy en día hay muchos investigadores de sofá, Ferran, investigadores de sofá. Mira, tenemos que sacarnos el sombrero ante personas como Andreas Faber-Kaiser, y te voy a explicar por qué. Yo ahora mismo, lástima que no se nos vea, tengo en mis manos, tengo casi todos los libros en primera edición de Andreas Faber-Kaiser, y tengo uno que es una joya, y te voy a explicar por qué, Ferran. Una joya que se llama OVNIs, el archivo de la CIA, informes de avistamientos, Andreas Faber-Kaiser. Este libro, Andreas Faber-Kaiser, lo edita en 1981. 1981. Es un libro que tiene 275 páginas, 276 páginas. En 1981, Ferran, no había Internet. En 1981 no había absolutamente nada. Estos investigadores eran investigadores de raza. Eran investigadores a los cuales no les temblaba el pulso. Se subían en un avión y se iban a la quinta puñeta a buscar estos datos, jugándose en muchas de las ocasiones su vida y poniendo en peligro su integridad. Esperando, sonsacando, obteniendo informes que no sabemos exactamente de dónde los sacaban, pero yo te aseguro que los informes que ellos obtenían no es como hoy en día que te conectas a una página web y los obtienes. Andreas Faber-Kaiser, como tú has dicho antes, publicó un libro
también tengo aquí en mis manos. Es un libro que tú has nombrado muy bien, Pacto de Silencio. Tengo la primera y la segunda edición. Primera, segunda y tercera edición, también, o sea, tercera edición que ha publicado Reediciones Anómalas y que hoy en día todo el mundo puede conseguir con cierta facilidad, no, con total facilidad. Este libro fue un revulsivo porque acusó directamente y destapó directamente el verdadero inicio de todo lo que fue el mal llamado asunto del aceite de cola. Yo creo que a este señor, que Andreas Faber-Kaiser, esto le costó la vida. Para que veas, Ferran, que el hecho de divulgar según qué secretos de estados puede pasarte una factura enorme. Pues gracias a estos valientes, Ferran, gracias a valientes como Greenwald, de Black Vault, que se van a los archivos físicos, cogen esos CDs, los imprimen, los escanean, los reconvierten y los ponen a disposición de todo el mundo para que podamos ojearlos, investigar y sumergirnos en todos estos nuevos casos que se acaban de divulgar, casos por los cuales yo aún no he tenido mucho tiempo, pero voy a prometer, me comprometo aquí en público a que vamos a analizar algunos de estos nuevos casos, algunas de estas nuevas revelaciones relacionadas con la ovnilogía que se han desvelado en The Black Vault. Y ya te digo, es gracias a estos valientes como Greenwald, como Andreas Faber-Kaiser, que hoy en día podemos tener no solo acceso a información, sino incluso Ferran, muchos más derechos civiles, porque tenemos que recordar que muchos derechos se han ganado a base de eso, de que otras personas hayan sacrificado, y nunca mejor dicho, su vida para que nosotros podamos de alguna forma disfrutar de esta libertad con la cual tenemos hoy en día. Y estamos, evidentemente, Ferran, ante una de las mayores divulgaciones últimamente de secretos ufológicos y, como hemos dicho, no de la manera más sencilla y de la manera más visible para todos nosotros, sino que de una manera, de alguna forma, poniendo palos en las ruedas para que esta divulgación no sea tan efectiva. Y una cuestión, Arthur. No hace mucho, el doctor Andy Siskiller Clarke, profesor emérito de la Universidad Estatal de Montana, que aparte es, mira, no hace mucho recordaba una leyenda cherokee, ¿no? Pues este hombre es nativo de la tribu cherokee y ha estudiado, pues, antiguas historias, tradiciones explicadas de boca a oreja, como se hacía antes, y que denota de que ya en las antiguas tribus indias originales se hablaba de gente, de seres de las estrellas, y recopiló pues muchas historias de encuentros entre seres de fuera del planeta, es decir, extraterrestres, y los nativos de la India americana, ¿no? Durante muchos años. Y claro, dices, si desde tiempos, como quien dice, ancestrales, hemos sido visitados, ¿hasta qué punto ha podido haber pues, una ayuda o no en la evolución de nuestra especie, ¿no? Porque claro, él dice que hay 4 especies, ojo, que hay 4 especies en la galaxia agresivas y que una de ellas es la especie humana, Arthur. Arthur, ¿sí? Sí, te oigo, Ferran. Sí, mira. Que esto, permíteme, esto atiende un poco cuando nos preguntan y desde hace años, oye, pero si existen, ¿por qué no aparece la nave y se pone aquí en la plaza del Poble o en la plaza de Cataluña o en Cibeles o en París y se muestran cómo son? Oiga, ¿tú irías a un planeta que entre ellos se matan, que entre ellos se roban, que entre ellos asaltan la propiedad privada, etcétera, 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 que no acabaríamos nunca? ¿Tú irías allá en son de paz a decir, mira, yo vengo pues a aportaros algo que os puede ayudar en la evolución? ¿Tú irías? Bueno, vamos a ver, Ferran, porque esta es una pregunta con un fondo teológico muy importante.
La primera, para responder a esa pregunta, es si realmente el ser humano somos humanos, es decir, somos terráqueos, nos podemos considerar como terráqueos. Yo siempre me he hecho una pregunta y me la he formulado muchísimas veces de forma pública aquí en Sapiens, que es la siguiente. ¿No seremos nosotros los primeros extraterrestres? Esto para empezar. En segundo lugar, nosotros lo que concebimos como nave espacial, como ser, no tiene por qué parecerse, ni mucho menos, a lo que pueda ser una nave espacial de una tecnología de unos seres mucho más avanzada. Es decir, nosotros siempre contamos con varias dimensiones. Y una dimensión es la física, ¿eh? Una dimensión es la volumetría, aquello que nosotros podemos tocar, ¿eh? O sea, esto es la dimensión del espacio, es una dimensión muy importante. Y nosotros la damos como una de las tres dimensiones. Tenemos espacio, tenemos tiempo, son las más importantes, espacio-tiempo, ¿no? Es decir, cuánto espacio-tiempo ocupa un objeto, cómo nos desplazamos en esa línea del espacio-tiempo, pero al final el espacio no deja de ser una dimensión física, de algo tangible, que se puede tocar, que ocupa un espacio y que se ve. La cuestión es, ¿pueden haber seres interdimensionales, es decir, seres que puedan estar en varias dimensiones y que además no necesiten ocupar esa dimensión del espacio, pero sí la del tiempo? Es decir, Ferran, no tiene por qué un ser algo tangible que nosotros estemos viendo y tocando y que respire y que se mueva. No. O sea, podemos hablar de seres que estén conformados con simplemente energía. Entonces, quizá, seguramente, haya cuestiones que nosotros no acabamos de entender y que ya están presentes entre nosotros, seguramente. Seguramente hay muchas energías que nosotros no acabamos de entender, ni su funcionamiento, ni su correlación en esas dimensiones que nosotros, como seres humanos, entendemos como básicas, pero seguramente están ahí. Por lo tanto, la pregunta, tú me decías, ¿por qué no nos han visitado? Es que a lo mejor nos están visitando continuamente, a lo mejor están entre nosotros continuamente, de miles de millones de maneras diferentes. Podemos estar conviviendo con microorganismos que ya sean extraterrestres y que estén conviviendo en la Tierra. Hoy en día lo hemos dicho muchas veces y cada vez que lo digo la gente se ríe de mí, pero por favor que investiguen. El pulpo es un animal que nadie sabe exactamente cómo ha llegado a la Tierra, ni exactamente entienden muchas partes de su ADN, porque es que parece que tenga una parte de su ADN que sea completamente extraterrestre. O sea, estamos ante... En el planeta Tierra hay muchos enigmas, Ferran, que aún están por resolver. Y uno de ellos, el más importante es ¿de dónde venimos? Esta pregunta, aún hoy en día, está por responder. Si nos creó alguien, un Dios, un ser inteligente, que yo creo, ya sabes que yo soy totalmente creativo, ¿con qué objetivo lo hizo? Y exactamente de qué manera, es que no podemos llegar a todas estas cuestiones. Luego, tú decías, oye, hay seres que quizá hayan ayudado al ser humano. Bueno, yo no sé, afirmar no podemos afirmar nada, evidentemente, y tenemos que ser justos siempre y tenemos que decir las cosas por su nombre. Es decir, jamás los omnívogos podemos afirmar categóricamente una cuestión, igual que tampoco los evolucionistas pueden afirmar categóricamente que nosotros venimos del mono, porque hay muchas cuestiones que aún están por resolver. Es decir, nosotros no podemos dar un golpe de puño en la mesa y afirmar según qué. Pero yo sí que te voy a decir que personalmente hay un cambio en la tecnología, hay un cambio en la información, un cambio en la sociedad humana, y de repente, en 1960, pues salen las luces láser, una serie de tecnologías nuevas,
a finales de 1800 empezamos con la electricidad. Hay una serie de que aterrizan, de alguna forma, y digo aterrizan, en el planeta Tierra una serie de tecnologías que nadie sabe exactamente cómo nacen, nadie sabe quién es el Edén, quién es ese punto de partida, esa fuente original que permite que ese desarrollo de esas tecnologías pueda desarrollar. Sí que es cierto que hay cosas muy extrañas, ¿no? Incluso la fabricación de las pirámides hoy en día continúa siendo, a 9 de febrero de 2021, un completo enigma, una cadena de teorías, de suposiciones, presuposiciones, pero nada que sea demostrable, nada que sea tangible. Hoy en día, en 2021, tendríamos graves dificultades, Ferran, para lograr la construcción de un monumento como la Gran Pirámide. Bueno, y la verdad, Arthur, es que cada vez que se ha intentado explicar cómo se hicieron, desde pues trabajadores públicos, arqueólogos, a investigadores independientes o corporaciones, ha habido un silencio absoluto, ¿no? Cuando hablabas del pulpo me has hecho recordar también que hay algo extrañísimo en el planeta Tierra. Y es nuestra, podríamos decir, relación con las ratas o con los ratones. Porque compartimos el 99% de genes. O sea, recuerdo que rondaba el año 2000 o poco más, cuando se hizo un estudio general con 45 instituciones públicas participando en la secuenciación del genoma, y muchos científicos pues se pusieron las manos a la cabeza y riendo a la vez. Dicen, oiga, pero mira, si compartimos la secuenciación del genoma en un 99% con el ratón, Arthur, o sea, esto es también algo muy extraño. Cuando estamos hablando del tema ovni, del tema extraterrestre, yo no puedo evitar pensar en Clifford Stone cuando en 1998, recordemos, un militar norteamericano, sargento retirado, sargento mayor, estuvo al servicio más de 2 décadas del ejército norteamericano, que trabajaba en operaciones, ¿cómo puedes decir? Black Ops, ¿no? Operaciones encubiertas, pero es que su misión, y él así lo dijo, era pues aplicar unos protocolos y unos procedimientos a nivel militar para cuando se estrellan, porque de vez en cuando hay accidentes, estos discos, estas naves, estos objetos voladores no identificados, rápidamente con acuerdos internacionales ir a recuperar lo que se ha estrellado, y si hay seres biológicos dentro también. Y todo esto en su momento se filtró que había pues el Majestic 12, The Group Special Operations Manual, o sea, hay un manual de operaciones estratégicas, unos protocolos que se elaboró en 1954 sobre cómo recuperar EVEs, es decir, entidades biológicas extraterrestres. Está claro, Ferran, está claro que todos estos archivos, toda esta actividad de búsqueda de vida extraterrestre ha sido una prioridad para muchos de los gobiernos alrededor del planeta Tierra, y para el norteamericano una prioridad importantísima. En esta recopilación de nuevos casos podemos encontrar, por ejemplo, en el 23 de septiembre de 1977, una especie de estrella que se observa entre 10 y 12 minutos en Carelia. En julio de 1965, objetos voladores antárticos encima de la isla de Excepción. En 1962, objetos que se ven en Buenos Aires, en Argentina. En 1959, la identificación de un posible también objeto volador no identificado avistado, ¿dónde, Ferran? En Ucrania.
en 1957. Esos famosos objetos voladores no identificados volando sobre Irán con toda mena, iba a decir en catalán, con esa impunidad total y esa libertad total, ¿no? El doctor Leon Davidson, machacando aún más en el sentido de que hay que investigar todas estas cuestiones y preguntando sobre todo sobre todas estas cuestiones de objetos voladores no identificados que ya están generando una gran preocupación en los años 40, 50, 60, 70 para el gobierno norteamericano. O sea, es que estamos viendo que, Ferran, no es algo nuevo, no es algo nuevo, ¿eh? En 1957, el doctor Leon Davidson también se refiere a una especie de mensaje espacial, ¿no? Refiriéndose a la falta de respuestas por parte de aquellos mensajes que él dice que se están recibiendo, ¿no? Entonces, vamos a ver, porque hay muchísimos documentos también relacionados con el Blue Book, también ese libro azul tan conocido que recopiló muchísimos casos en Norteamérica, ¿eh? O sea, hay realmente tenemos que analizar muy a fondo toda esta información, pero tenemos incluso avistamientos que la CIA recopiló en Marruecos también. O sea, no es que digamos el fenómeno OVNI se recoge o se adscribe solo a Norteamérica, ¿no? Aquí hemos hablado de Ucrania, de Marruecos, de Argentina, podemos hablar de España, podemos hablar de Norteamérica, podemos hablar de que es un fenómeno global, es un fenómeno que se ha visto alrededor, a lo largo y ancho de todo el planeta, con lo cual, bueno, esto es muy emocionante, Ferran. Y bueno, vamos a ver qué nos deparan todos estos archivos, porque ya te digo, yo me comprometo a ir analizando los que parezcan más interesantes, pero estamos hablando de avistamientos de objetos voladores no identificados, estamos hablando de posibles mensajes que hayan podido venir de otros seres, de otros planetas, de otras galaxias, de otras constelaciones, y estamos hablando también, evidentemente... Artur, déjame, permíteme, nos quedan 5 minutos de programa y quizás vamos a dar un poco de luz a lo que está aconteciendo, porque vemos que continuamente hay un abuso de los derechos humanos. Se ve que hay una dominación desde unas posiciones de poder en la cual hay una corrupción endémica. Vemos que hay una extraña sensación de una repetición de control de información y podríamos estar hablando de que quizás lo planteamos o no, o lo afirmamos, de que hay unas corporaciones que mueven unos hilos muy concretos en determinados, podríamos decir, control de medios de comunicación. Vemos que hay una división del dogma religioso, que continuamente se nos borra el pasado para que volvamos a cometer los mismos errores. Hay como una amnesia inducida histórica. Y lo vemos continuamente, y ahora que cada uno puede ser reportero de la calle, hay una cultura social basada en una violencia permanente. Estamos hablando quizás, Artur, de que, como en su momento se dijo, que hay como dos grupos, como dos grupos, en los cuales hay unas especies, unos que van, podríamos decir, para enriquecerse, alimentándose de todo esto, de los egregores que emanan del dolor, del sufrimiento, del estrés, de la angustia, y otros que están para la normalización y armonización de las frecuencias de las personas. ¿Puede haber un conflicto o una guerra que no vemos, pero que ahí está, que se percibe, pero que no se ve? Es como la radioactividad. Sabemos que hay los isótopos radioactivos, pero no los vemos, no los podemos tocar, no los podemos oler, pero sabemos que están. Hay quizás una guerra o una batalla
entre grises bajos, grises altos, reptilianos, draconianos, sirianos de Sirio B, los Anunnaki, con pues otras especies pues que son, podríamos decir, que van por más la labor del equilibrio planetario, como son los telosianos, los lirianos, los de Vega, los famosos pleiadianos, los de Tau Ceti, los andromedianos, los de Alpha Centauri, los acturianos, los sirianos de Sirio A, o también los muy conocidos recientemente Humitas, Artur, porque aquí está pasando algo que no se puede tocar, no se puede ver, no se puede oler, pero se percibe. Mira, Ferran, yo desconozco si existen todas estas razas, porque yo no he mantenido contacto con nadie, con absolutamente nadie de estas razas, ni conozco a nadie que haya mantenido, o sí, conozco a gente que dice haber mantenido contacto con alguna de estas razas, pero yo personalmente no he podido mantener ningún contacto con ningún tipo de ser extraterrestre. Pero lo que sí que tengo muy claro, Ferran, es que estos seres, no sé en qué medida o en cuántas variedades de raza, pero nosotros no somos el ombligo del mundo y por lo tanto hay muchos más seres vivos, inteligentes, que no solo el ser humano. Y evidentemente, Ferran, combrego contigo completamente. Vivimos en la era de una falsa libertad. Tú dices, bueno, tienes libertad para hacer lo que te dé la gana. Eso es mentira. Eso es una absoluta mentira y una absoluta falacia. Vivimos en la época de la libertad, sí, de la libertad de la ocultación, de la libertad de la negación y de la libertad de la coartación de nuestros derechos. Y Ferran, con este virus lo estamos viviendo día a día, minuto a minuto y segundo a segundo. Se nos están restringiendo muchas libertades. Y yo creo que se puede hacer exactamente lo mismo sin restringir ninguna libertad. Lo que se está haciendo es confrontar a la humanidad, buscar esa disputa, buscar esas posiciones contrapuestas, y en lugar de pacificar, en lugar de unificar, lo que se está haciendo es separar. Por lo tanto, sí que hay una guerra. Hay una guerra y evidentemente yo creo que sí que hay una serie de fuerzas positivas que pueden, o que nosotros podemos apelar a ellas. Estas fuerzas están y residen en nuestro interior. Y hoy en día, Ferran, en 2021, se cumple con una rabiosa actualidad ese libro de 1984, ese libro que escribió George Orwell y que ya pronosticaba con una precisión quirúrgica y milimétrica que la humanidad entera se dirigiría hacia una dictadura y que gran parte de esta dictadura sería falcada con los medios de comunicación, que evidentemente nos están bombardeando, acribillando y sugestionando para conducirnos hacia ciertas opiniones y sectores que evidentemente han un poder fáctico, que no es un poder oculto, porque quien diga que hay poderes ocultos, no, esos poderes están completamente visibles. Pues a esos poderes les interesa que vayamos en esa situación, a esa dirección, para acabar de someternos aún más como raza. Y eso, Ferran, es innegable. Artur, para acabar, nos ha enviado un seguidor de Sapiens unas imágenes desde Madrid. Son unas fotografías de un panel publicitario, de estos que hay por la calle, que realmente es para, y digno de comentarlo, atiende a una compañía de seguros, y ya que ha sido pues tan original, la vamos a mencionar, Santa Lucía, en el cual este panel pone exactamente: no sabemos qué será lo próximo. Por si acaso, protégete con un buen seguro. Y salen unas naves nodriza flotando en el espacio sobre una ciudad. Y después ya pone: contrata nuestras pólizas de hogar, decesos y vida. Y te devolvemos hasta 50 euros. Pero el anuncio en sí es muy atrevido. Es muy atrevido. Como anécdota, ¿qué opinas? Pues mira, me parece un anuncio simpatiquísimo y que refleja muy bien la realidad, ¿no? Es una campaña de marketing, me parece excelente, ¿no? Pero eso te demuestra, Ferran, que el fenómeno OVNI ha venido a la sociedad
para quedarse. Y un mensaje para todos aquellos que dicen que el fenómeno ovni está pasado de moda, que está muerto. Esta misma frase, yo tengo 50 años y hace 45 que la oigo. Y hoy, en 2021, ese fenómeno está más vivo que nunca. Bueno, y tampoco hace mucho, ¿no? El emperador militar Napoleón Bonaparte, ¿no? Ya hizo un vaticinio sobre el 1800 aproximadamente que decía, dejad que China duerma, que cuando despierte aquí no hay quien la pare. Visionarios del pasado que ahora nos hacemos eco en el presente. Lo que está claro, Arthur, es que se están moviendo muchas fichas que algunos deben estar muy nerviosos porque si se desmorona el puzzle que nos habían armado pensando que nosotros lo que veíamos era lo real y resulta que era pues lo que siempre hemos dicho, ¿no? Esta Matrix holográfica, y empezamos a promover la protección medioambiental, promoviendo la biodiversidad, la salud basada en lo natural, rescatando la verdadera historia de la humanidad que a día de hoy aún sigue oculta, recuperando valores, recuperando una educación global, cooperativa, un hacer de resolución de conflictos, no de crear más conflictos. Oiga, este es el planeta que me gusta. Si no, sabemos tú y yo que Elon Musk y otros poderosos multimillonarios que se han puesto en las tecnologías aeronáuticas es porque saben lo que está pasando, lo que va a venir, y es aquello que siempre se ha dicho, ¿no? Oiga, el último que apague la luz, Arthur. Pues sí, así es, Ferran, y te estamos viendo, tal y como tú decías, gigantes empresariales como Elon Musk se están yendo cada vez más hacia la exploración espacial. Estamos viendo que todo lo que está encima de nuestras cabezas está cobrando un protagonismo importantísimo y estamos mirando hacia el espacio para la continuidad de la raza humana como especie. Por lo tanto, Ferran, yo creo que estamos simplemente en el principio de muchas cosas. Van a pasar muchas cosas, se van a desvelar muchísimas cosas, les guste o no a ciertos sectores, y evidentemente esto va a suponer cambios en paradigmas tales como la religión, por ejemplo, ciertas creencias, e incluso cambios en nuestro comportamiento como sociedad, prioridades, etcétera. Y esto, Ferran, es algo que, como decíamos antes, es completamente innegable, y el campo de la ufología, el campo de la ovnilogía, tiene mucho que decir al respecto. O sea que nada, nos esperan años maravillosos de muchos descubrimientos y de cuestiones que van a ser, creo yo, apasionantes. Ay, ahora me viene a la cabeza los pobres restauradores que aún a día de hoy, y más por estas latitudes, deben pensar, oiga, pero ¿qué hemos hecho nosotros? Que encima quedamos de comer, nos cierran el negocio y encima tenemos que seguir pagando impuestos. Algo urge muy extraño en la trastienda. Arthur, en su momento hablamos de un evento que iba a suceder, un evento. El evento está sucediendo. Tendríamos que hablar ya de la era post-evento. ¿Podríamos titular el programa de hoy como el evento, el desplome total? Yo creo que no, Ferran, porque esto es simplemente una parte del evento y creo que algo mucho más importante está aún por llegar. O sea, ese evento no se va a cerrar hasta que no haya un reconocimiento por parte de la mayor parte de los gobiernos a nivel mundial de que no somos la única especie inteligente en el universo. Vamos a ver quién gana el partido. Si lo ponemos como si fuera un partido de fútbol, a ver quién gana el partido y en qué condiciones. Amigo, como siempre, nos hemos pasado el tiempo y todo. Muchas gracias, Arthur. Gracias a ti, Ferran, y un abrazo a todos los seguidores de Sabia. Que ya somos 67.000 fieles y más los asociados, más los simpatizantes. Qué maravilla compartir con todos vosotros. De lo dicho aquí, por encima de todo, esto que quede claro, de lo que decimos, comentamos con datos, podéis contrastarlo, pero por encima de todo, amigos y amigas, que cada uno saque sus propias conclusiones.
Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.